Hoy vamos a estudiar el tema más importante que se encuentra en la Escritura. Es el tema acerca de lo que hizo Dios por cada uno de nosotros al entregar a su Hijo Jesucristo. Ese es el tema de los temas, el tema que vamos a estar estudiando por la eternidad. Aún los ángeles, según el libro de Pedro, se deleitan en mirar estas cosas. Y por eso nosotros vamos a dedicar tiempo a esto. Y vamos a dedicar bastante tiempo y vamos a hacer un tema. Estos temas que yo estoy presentando son cortos, pero vamos a hacerlo en una serie. Así que hoy solamente vamos a empezar a rasguñar. Y durante todos los temas vamos a estar tocando un poquito de cada una de esas cosas. Y vamos a ir poco a poco, por pedazos, para que pueda ser más fácil el que lo podamos entender. Aquí el propósito es que podamos aprender lo más que podamos aprender acerca del sacrificio de Cristo. Y obviamente, como estaba mencionando anteriormente, mediante el conocimiento de este sacrificio y de lo que Jesús hizo por nosotros, nosotros vamos a conocerlo más a Él. Que no nos pase como le pasó a los habitantes de Jerusalén. Miren lo que dice en Hechos, el capítulo 13, el versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Por qué ellos cumplieron las profecías? Las profecías hablaban de que el Mesías iba a ser despreciado, rechazado, iba a ser maltratado como fue maltratado. Y ellos cumplieron esas profecías porque no lo conocían. Si lo hubiesen conocido, no lo hubiesen tratado de esa manera. Hay gente que piensa que la profecía es algo que tiene que suceder porque las cosas son así y fueron determinadas por Dios de esa manera. Yo quiero decirles algo, yo como veo la profecía siempre ha sido el que Dios conoce el fin desde el principio. O en otras palabras, lo que iba a suceder o lo que va a suceder ya Dios lo sabe. Y Él lo predice, lo dice, no para que suceda, sino porque Él sabe que va a suceder. Yo creo que la profecía hubiese sido un poquito diferente si los habitantes de Jerusalén hubiesen estado dispuestos a conocer a Dios, a conocer a Jesús. Quizás Jesús hubiese tenido que morir, pero no de la manera tan ignominiosa o de la manera tan inhumana como murió. Algo que tenemos que tener en mente es que Jesús, a Él no lo mataron, Él vino a morir. O sea, ese era su cometido. Él venía a entregar su vida por los seres humanos, a morir por nuestros pecados. Hoy vamos a estar hablando acerca del Getsemaní. Y obviamente nosotros sabemos que el sacrificio de Jesús tiene diferentes etapas. Y una de las etapas, podríamos decir así, de las primeras es el Getsemaní. Nosotros vamos a estar estudiando acerca de lo que dicen los diferentes libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y menciono que son libros, no menciono que son evangelios, porque mucha gente dice los evangelios. No, es un solo evangelio, presentado de diferentes perspectivas. Por eso es que se dice que es el evangelio según San Mateo, el evangelio según San Juan, el evangelio según San Lucas. O sea, es el evangelio según cada uno de ellos, porque hay un solo evangelio. El apóstol Pablo en Gálatas, el capítulo 1, le dice a la gente, miren, si alguien les predica un evangelio diferente, aunque venga un ángel del cielo, dice, esa persona sea anatema o maldito, porque hay un solo evangelio, es el evangelio de Cristo, el que predicaba a Pablo, el que predicaba a Pedro, pero ellos presentaban diferentes perspectivas de lo que es el evangelio, y eso es lo que vamos a ver, las diferentes perspectivas de qué fue lo que pasó en el Getsemaní. Y si vamos a Mateo el capítulo 26 y nos quedamos desde los versículos 36 en adelante, yo quiero que veamos algo bien curioso en esto y vamos a ir poquito a poco en esto. Primero, en el versículo 36 dice que Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y le dice a los discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Entonces ese lugar que él decía allí era un poquito más adentrado y él se lleva a Pedro, toma a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que eran Santiago y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Por qué Jesús estaba tan triste? De hecho, él estaba tan triste que el próximo versículo dice, él les dice a ellos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Él estaba tan triste que las palabras que él pronuncia allí es como decir,
yo me siento tan mal, me siento tan triste que yo quisiera morir o me siento morir. La pregunta es, ¿por qué Jesús estaba tan triste? ¿Sería porque iba a morir? ¿Porque iba a morir en una cruz? Si nosotros hacemos un análisis rápido a través de todas las escrituras, vamos a ver diferentes personajes de la escritura que no le tenían miedo a la muerte. Por ejemplo, los 3 jóvenes hebreos frente al horno de fuego. Ellos desafiaron al rey, desafiaron la orden que él tenía, porque ellos no tenían miedo a la muerte. Ellos preferían morir antes que desobedecer a Dios, antes que serle infieles a Él. Así que, y otros pasajes, Daniel más adelante en el foso de los leones, y otra serie de personajes más. En el Nuevo Testamento vemos en el libro de los Hechos, los discípulos pasaron por persecución, fueron azotados, algunos de ellos fueron crucificados, otros fueron muertos a filo de espada. Pero la Biblia lo que dice en el libro de Hechos es que ellos se sentían regocijados cada vez que tenían que sufrir por causa del Señor. Y la razón que ellos daban era, dice, ¿cómo es posible que nosotros hemos sido tenidos por dignos de sufrir por el Maestro? Así que la pregunta que viene a nuestra mente rápido es, si estos hombres en la Biblia no le tenían miedo a la muerte, ¿acaso Jesús le tendría miedo a la muerte? Quiere decir que es posible que Jesús tenía un temor mucho más allá de lo que lleva a la muerte. Y para entender un poquito esto, nosotros deberíamos ir al libro de Isaías. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 53, nos dice algo bien interesante. Los versículos 5 en adelante, miren lo que dice. Mas Él, refiriéndose a Cristo, herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Este pasaje ha sido malentendido por mucho tiempo. La gente piensa que Jesús fue azotado, que Jesús fue lastimado, lacerado, fue atravesado con los clavos por nuestras rebeliones. Y el pasaje no está diciendo eso. El pasaje lo que está diciendo es que lo que lo hirió a él, lo que lo hizo sentir mal, lo que lo hizo sentir terriblemente angustiado, fueron nuestras rebeliones y nuestros pecados. Muchas personas sufren por las rebeliones de otras personas. Un ejemplo que les puedo dar es, por ejemplo, cuando un cónyuge le es infiel al otro, o se va de la casa, o pasa algo, el cónyuge que es víctima sufre por las rebeliones de la otra persona. Por ejemplo, en caso de que un padre se envuelve en la bebida o en las drogas y la familia sufre por eso, estas personas están sufriendo por las rebeliones de este padre o de esta madre que también puede hacer lo mismo. En el caso de padres que ven que sus hijos abandonan el hogar y se van y van a vivir una vida perdida, muchos padres sufren por las rebeliones de sus hijos. Así que hay dolores en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro corazón, que van mucho más allá del dolor físico. Para ponerlo un poquito mejor en perspectiva, hace muchos años atrás escuché acerca de un padre de familia que mata a su esposa, también mata a sus hijos y termina quitándose la vida. Y también escuché varias noticias similares a esas en diferentes momentos donde la persona que cometía este tipo de crimen terminaba quitándose la vida. ¿Por qué terminaba quitándose la vida? Mucha gente podría decir, no, es que lo peor que puede suceder es la muerte. Si lo peor fuera la muerte, tú huirías de la muerte cuando te sucede una situación mala. Sin embargo, estas personas que terminan quitándose la vida demuestran que para el ser humano hay cosas que son peores que la muerte. Por ejemplo, el sentido de culpabilidad, ese sentido de opresión cuando tú haces algo equivocado. Muchas personas han sentido eso que los ha llevado a quitarse la vida. Personas que sienten ese dolor intenso en su corazón porque han hecho un error que quizás no hay forma de borrarlo. Esas personas están sufriendo por eso. ¿Se imaginan a Jesús que literalmente, según lo que dice el pasaje, Él sufrió por nuestras rebeliones? Miren, si leemos más adelante el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. O sea, en otras palabras, Jesús se sintió
como se siente un asesino después que mata a un ser querido. Pero no tan solo uno, sino todos los asesinos del mundo. Esa culpabilidad fue puesta sobre Cristo. ¿Se imaginan ustedes cómo Jesús se sentía? Yo no sé si alguna vez tú te has sentido culpable por algún pecado que hayas hecho, pero es algo que se siente bien terrible en el corazón. Hay personas que no comen, hay personas que no duermen, hay personas que abandonan hasta sus trabajos, abandonan su familia y se desaparecen simple y sencillamente por algún error que hayan cometido. ¿Se imaginan los errores de todos los seres humanos puestos sobre una persona? Y Jesús, eso fue lo que recibió. De hecho, vamos al libro de Mateo nuevamente, en el capítulo 26. Jesús comienza a decirle al Padre, en el versículo 38, dice, se postró sobre su rostro orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras dice, Padre, si es posible. Y esto fue una forma de angustia. A veces en las películas lo presentan como si fuera una oración melancólica. No, no es algo melancólico, es algo de un sufrimiento tan grande, es una angustia, es un clamor donde Jesús está diciendo esto. Luego en Lucas presenta, yo diría que es la segunda vez que Jesús dice esto. ¿Y por qué digo que es la segunda vez? Porque la primera vez es si es posible. Aquí en el versículo 42 de Lucas 22 dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, ahorita era, la primera ocasión fue, Padre, si es posible. Ahora le está diciendo, Padre, si tú quieres. Yo sé que a lo mejor no es posible, pero si tú quieres. Y en la última ocasión, Jesús le dice, lo vemos en Mateo, el capítulo 26 también, y es cuando él le dice en el versículo 42, Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Así que vemos tres formas de que esa oración fue presentada. Padre, si es posible. Después, Padre, si tú quieres. Y después le dice, Padre, si no puede pasar, ya yo sé que esto no es posible, que se haga tu voluntad. O sea, una sumisión completa a la voluntad de su Padre. ¿Y por qué Jesús estuvo dispuesto a sufrir todo este dolor tan grande? De hecho, la angustia fue tan grande que el libro de Lucas es el único que lo menciona. Recuerden que Lucas era médico y él va a mirar muchos aspectos de la medicina, los ve allí. Él comienza a hablar de una situación que le pasa a Jesús, que algunas personas le llaman hematoidrosis, pero la hematoidrosis es una condición. Jesús no tenía la condición. Es una condición que sufren aproximadamente una persona de cada 8 millones aproximadamente. Y es que la persona comienza a sangrar cuando pasa por una tensión muy grande. Y está en una angustia, en una depresión, y la persona comienza a sudar sangre. Y esto es una condición. Sin embargo, en el caso de Jesús, que era una persona totalmente saludable, una persona que caminaba muchas millas, una persona que comía bien, una persona que actuaba de la mejor manera. De hecho, Cristo era tan perfecto en su cuerpo que él tenía que ser una ofrenda sin mancha, como los corderitos que eran presentados, se presentaban sin ningún tipo de defecto porque eran un símbolo de quién iba a ser Cristo. Cristo no podía tener ningún tipo de defecto físico o mancha porque eso hubiese imperfeccionado el sacrificio. Así que Cristo, en una condición perfecta, comienza a sufrir los efectos de lo que es una hematoidrosis y comienza a sudar sangre. ¿Se imaginan en una angustia tan fuerte, recibiendo todo el peso de los pecados de la raza humana? Imagínate todos los pecados que tú hayas hecho en tu vida y recibir ese peso de la culpabilidad, ese peso de la vergüenza, todo el peso de los pecados de los seres humanos, Cristo los llevó sobre sí. Y tan es así que cuando recibe ese peso encima de él, comienza a sudar sangre y por poco Cristo muere. En el libro de Lucas también nos presenta en el versículo 43, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Si ese ángel no hubiese aparecido allí, Jesús hubiese muerto en Getsemaní. Sin embargo, ese ángel vino no para quitarle la carga, sino para fortalecerlo a fin de que pudiera beber esa copa tan amarga que él estaba pidiendo no beber. Yo quiero decirte en esta hora,
Cristo quiere que tú aprendas a conocerlo mejor y que veas hasta qué punto Él estuvo dispuesto a llegar por causa tuya y de tus pecados, y de mía también por causa de mis rebeliones. Y en esta hora yo quisiera invitarlos a que tuviéramos una oración para recordar ese sacrificio tan grande, que podamos decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, te la entrego a ti. Querido Padre Celestial, te damos gracias por el sacrificio tan grande que hiciste al entregar a tu Hijo. Señor, no lo merecíamos, no lo merecemos, pero te agradecemos por eso. Gracias porque ese amor fue manifestado en una manera como nunca podríamos imaginar. Gracias porque por medio del sacrificio de Jesús nuestros pecados son perdonados. Gracias porque Jesús llevó nuestra carga. Nosotros no tenemos que llevarla. Gracias, Señor, por amarnos tanto. En el nombre de Jesús te lo pedimos.